Se ha hablado del peligro de militarizar al país. El presidente no tarda, en estos días va a volver a meter una propuesta para que la Guardia Nacional sea absorbida por el ejército. Oye, Manelik, ¿tú recuerdas cuando Felipe Calderón lanzó el ejército a las calles? ¿Recuerdas la crítica que hizo el actual presidente a esa acción? ¿Ya se le olvidó? De hecho, todo, o sea, por ejemplo, hay tweets de, por ejemplo, Mario Delgado con una foto, con un cartelón que dice no a la militarización del 2017. Está la senadora Citlali en un tuit contra Felipe Calderón en el 12 diciendo, díganle por favor a Felipe Calderón que no soporto ver al ejército en las calles. López Obrador dijo en campaña que regresaría a los cuarteles al ejército porque había que cuidarlo y no socavarlo por todo lo que de pronto veíamos que le pasaba también a las Fuerzas Armadas. Y pues ya a la hora que llegaron al poder, pues resulta que la militarización del país sí pues se convirtió en la bandera del nuevo gobierno, de las nuevas autoridades. Pero bastaría con revisar cuáles son las funciones que tenía el ejército originalmente en nuestro país y cuáles son las funciones que debe tener la Guardia Nacional, llámese como se llame ahora, porque ya ven que le cambiaron de nombre, ¿no? Pero son funciones muy distintas, con una finalidad muy distinta. Es que ahí está el problema de la no. La Guardia Nacional ahora son militares. Sí, pero si nos vamos a lo que es ese tipo de organismos en un país, es para la organización interna, para la defensa interna, para la paz interna, y el ejército tiene otra función. Pero estás hablando de un grupo que está hecho por militares. Exacto. Aquí el engaño, digamos, fue que dijeron que la Guardia Nacional sería el equivalente a lo que había sido la Policía Federal. Pero como la Policía Federal se había corrompido, por eso la desapareció y crearon la Guardia Nacional, que supuestamente iba a reclutar entre la población civil gente para ir engrosando las filas. Pero básicamente lo que pasó fue, llevaron militares de acá a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional es un cuerpo del ejército, aun cuando en términos de organigrama y demás, ahorita todavía no dependa de la Secretaría de la Defensa. Pues lo va a querer pasar, anda con esa idea, que lo absorba. Aunque el ejército paga a la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional son del ejército. Quieren unirlos. No va a pasar seguramente ese cambio. Como no van a pasar muchas cosas que nos interesan, yo me lamento mucho que no pase lo de los dobles remolque. Estaba muy adelantado y estaban la mayoría de acuerdo con eliminar ya esa monserga, ese acto criminal que se comete en las carreteras. Ya lo echaron para atrás. Ya quedó olvidado ahí en un rincón. Bueno, es que ayer la Guardia Nacional, que repito, son elementos del ejército, aunque deberían de cuidar a la población y ser policía o actuar como policía civil. La Guardia Nacional en Guanajuato, minutos antes de las 5 de la tarde, jóvenes salían de un salón de fiestas llamado La Parra, ubicada a las orillas de la comunidad de El Copal, donde se encuentra la Universidad de Guanajuato. Aparentemente, los universitarios no hicieron caso a las instrucciones de los elementos de la Guardia Nacional, que anunciaron que realizaban labores de vigilancia en la zona. Esto propició que los estudiantes fueran perseguidos por 2 patrullas de la Guardia Nacional. Vecinos de la comunidad del Copal, donde
estos 3 estudiantes de la Universidad de Guanajuato rentan cuartos para vivir, dijeron que la camioneta blanca en donde viajaban los universitarios ingresó al poblado y detrás de ellos elementos de la Guardia Nacional. Los estudiantes se detuvieron junto al casco de la hacienda El Copal, pero la persecución armada culminó cuando los elementos federales dispararon contra los jóvenes y mataron a uno de ellos. Ojalá y así fuera con los criminales, ¿no? Uh-huh. Para eso sí, abrazos. Ándale. Los elementos de la guardia dicen que les dispararon y que desarmaron a uno de estos, pero está identificado. El estudiante que falleció por impactos de arma de fuego fue identificado como Ángel Yael, 25 años de edad. Su compañera Alejandra, de 22, recibió un disparo en el hombro derecho. Su estado de salud es reportado como grave. Se asegura que la Guardia Nacional disparó sin motivo a los estudiantes. Hay uno más que parece que logró salir ileso, pero ahora la comunidad está indignada y ya no quieren que vuelva a entrar la Guardia Nacional, por lo pronto, a donde ellos viven. Ahí está el problema. En este sexenio no se han atendido las denuncias contra el ejército ni contra la Guardia, ni hemos sabido los índices de letalidad que tanto se calificó en sexenios anteriores. Que ese fue el gran argumento por el cual decían que no a la militarización. Ese fue el gran argumento por el cual decían que se había equivocado Calderón y Peña Nieto y que era necesario por eso regresar al ejército, cuya única función era salvaguardar la soberanía nacional. Y desde luego pues, las funciones que siempre le conocimos, poner en marcha los planes DN3 cuando catástrofes naturales, inundaciones y demás. Y ese fue el compromiso del gobierno de López Obrador. Y ahorita ya, bueno, no solamente eso, sino no solamente la Guardia Nacional, el ejército se convirtió en el gran contratista. Ah, sí. Ahora son empresarios, constructores, ¿sí? Administradores. Acuérdense que acaba de crear el presidente esta empresa con otro de esos nombres maravillosos. La empresa se llama Olmeca Maya Mexica, algo así. Así son los 3 nombres de la empresa. Y que se encarga de administrar el AIFA, va a administrar el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de, me parece que de Campeche, y además se hace cargo de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Más chamba. Sí. Más poder. Más dinero. Claro. No, es eso chamba, está, es chamba. eso. No, ¿cuál chamba, Alejandro? No, eso le está dando una fuerza al ejército, a los militares, que cuidado. ¿Por qué? Sí, porque ahorita se los están dando y ay, qué contentos estamos, ¿no? Pero espérense que alguien se los quiera quitar. Y entonces sí. ¿Ya no se van a dejar? Uh-huh. Claro que no. ¿Y por qué habrían de quitárselos, suponiendo? Porque se lo dan a las áreas de la administración a las que les corresponde. Por ejemplo, a la Secretaría de Obras, al equivalente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? En el futuro, estoy hablando del futuro. Ajá. Había dependencias que hacían trenes, había dependencias que hacían carreteras, y había dependencias que hacían puertos. Las desaparecieron los gobiernos que no hacían nada, la serie de gobiernos inútiles que tuvimos. Pero este gobierno, en lugar de recuperar esa capacidad del Estado para hacer obra pública y administrar el país, pues opta por el camino fácil, que es entregárselo al ejército.
pero el ejército, bueno, lo va haciendo, consigue los medios para hacerlo y puede hasta hacerlo muy bien, pero no es su función. Entonces, si en el futuro algún gobernante dice, bueno, vamos a hacer que las obras se hagan con maestría y creatividad, vamos a poner a expertos en obras para hacerlo, pues el ejército, quien esté entonces, no se va a dejar. ¿Por qué? Porque hay intereses creados. Y suponiendo que el ejército le fuera mal con un aeropuerto y ya no fuera, pues, sostenible tenerlo, ¿lo puede dejar? ¿Lo puede abandonar? ¿O ya como fue una orden se tiene que fletar con ese asunto? No, yo creo que buscarían algún tipo de figura. No piensa eso. Tendrían que cederlo quizá ahí a qué parte del gobierno. Pues a comunicaciones, que lo licite y que entonces entre la iniciativa que tiene otras visiones. Pero tú crees que no, o sea... No, es una base militar, funcionaría como un aeropuerto, es profeso para el ejército, exclusivamente, la base de Santa Lucía. No. ¿Quién va a querer ese aeropuerto? Pues solo que la rifes junto con el avión, lo licites junto con el avión presidencial.